El sonido del hacha cortando el aire era casi imperceptible en el silencio sepulcral que dominaba el patio del castillo de Fotheringay, aquella fría mañana del 8 de febrero de 1587. María Estuardo, reina de Escocia por derecho divino, caminaba en dirección al cadalso con una dignidad que contrastaba violentamente con el temblor casi imperceptible de sus manos enfundadas en guantes de seda negra. Sus oraciones murmuradas en latín resonaban como fantasmas entre las húmedas piedras, mientras decenas de ojos la observaban con una mezcla de fascinación mórbida y terror respetuoso. 18 años de cautiverio habían transformado a la mujer que antaño había danzado en los salones dorados de la corte francesa en una figura espectral, cuyos cabellos grisáceos ocultos bajo una peluca castaño rojiza no podían disimular el peso de las décadas de conspiración, traición y esperanza deshecha. Al otro lado del tiempo, casi medio siglo antes, en los jardines perfumados de Greenwich, Ana Bolena despertaba para lo que sería su último amanecer. Era 19 de mayo de 1536, y el rocío de la madrugada aún brillaba sobre los pétalos de las rosas cuando ella abrió los ojos en la Torre de Londres, oyendo los primeros ecos de los preparativos para su ejecución. La mujer que había seducido a un rey, quebrado la unidad cristiana de Europa y cambiado el curso de la historia inglesa para siempre, ahora yacía en una estrecha cama de piedra, sus dedos largos y pálidos trazando compulsivamente el rosario que había sido su única compañía durante los últimos días de su vida. El olor a incienso, mezclado con el olor acre de la humedad de las paredes de piedra, creaba una atmósfera sofocante que parecía presagiar el horror que estaba por venir. Dos reinas, dos ejecuciones, dos maneras diferentes de morir. Pero ¿cuál de ellas enfrentó el final más cruel? La respuesta no reside únicamente en el método de la ejecución, sino en la lenta deterioración que precedió al golpe final, en la agonía psicológica que corroyó sus almas mucho antes de que sus cabezas rodaran por el suelo. María Estuardo nació para reinar. Con 6 días de vida ya era reina de Escocia, coronada en una ceremonia suntuosa en el castillo de Stirling, cuando tenía apenas 9 meses. Su belleza era legendaria. Cabellos castaños rojizos que brillaban como cobre pulido bajo la luz de las velas, ojos marrones que parecían guardar los secretos de siglos, una estatura imponente que la hacía destacar en cualquier multitud. Educada en la corte francesa, hablaba 7 idiomas con fluidez, tocaba el laúd con la delicadeza de un ángel y danzaba con una gracia que hipnotizaba a embajadores y príncipes. Cuando regresó a Escocia en 1561, a los 19 años, era la personificación de la realeza renacentista, culta, refinada, católica en una tierra cada vez más protestante y peligrosamente ambiciosa. Pero el poder de María era como fuego salvaje, bello de contemplar, pero destructor para quien se acercara demasiado. Su primer matrimonio con Francisco II de Francia había durado apenas 2 años antes de que la muerte prematura del joven rey la convirtiera en viuda a los 18 años. El segundo matrimonio con Lord Darnley fue una catástrofe épica. El joven noble escocés, apuesto pero inestable, se mostró un marido violento y conspirador. La noche del 9 de marzo de 1566 permanecería grabada para siempre en la memoria de María como el momento en que su vida inició su descenso hacia el abismo. Darnley, en una furia celosa, había irrumpido en sus aposentos en el palacio de Holyrood House, acompañado de conspiradores armados, arrastrando a David Riccio, secretario italiano de María, fuera de la sala donde cenaban. Los gritos de Riccio resonaron por los pasillos mientras lo apuñalaban 56 veces.
su sangre tiñendo el suelo de piedra en un charco escarlata que parecía no secarse nunca de la memoria de María. Embarazada de 6 meses, María contempló horrorizada cómo el hombre que consideraba un amigo leal era brutalmente asesinado a pocos metros de donde ella estaba. El trauma fue tan intenso que entró en trabajo de parto prematuro, pero logró salvar a la criatura, el futuro Jacobo VI de Escocia y Pirmin de Inglaterra. Aquella noche, mientras sostenía al bebé contra su pecho y todavía podía escuchar los ecos de los gritos de Riccio, María Estuardo comprendió que el poder real era una ilusión frágil, siempre a merced de la violencia de quienes deberían protegerla. El tercer matrimonio de María fue su perdición definitiva. James Hepburn, cuarto conde de Bothwell, era todo lo que un noble no debería ser: rudo, ambicioso, posiblemente involucrado en el misterioso asesinato de Darnley en febrero de 1567. Cuando la casa donde Darnley se alojaba explotó en una fría noche de invierno, el cuerpo del joven fue hallado en el jardín, no quemado por la explosión, sino estrangulado. Las sospechas recayeron inmediatamente sobre Bothwell, y cuando María se casó con él, apenas 3 meses después, el escándalo fue tan inmenso que selló su destino. Los señores escoceses se rebelaron, y en junio de 1567, María fue obligada a abdicar en favor de su hijo, a un bebé. Pero el verdadero horror comenzó cuando María cometió el error fatal de su vida: cruzar la frontera hacia Inglaterra en busca de protección de su prima, Isabel I. Era mayo de 1568, y María creía ingenuamente que la solidaridad real prevalecería sobre la política. No podría estar más equivocada. Isabel, la reina virgen, veía en María no a una prima necesitada, sino una amenaza existencial. María era católica en una Inglaterra oficialmente protestante. Tenía derechos legítimos al trono inglés por su linaje Tudor, y era lo suficientemente joven como para engendrar herederos que pudieran desafiar la dinastía de Isabel. Lo que debía haber sido un refugio temporal se convirtió en prisión perpetua. María fue trasladada de castillo en castillo, siempre bajo guardia, siempre observada, siempre esperando. Sus aposentos fueron gradualmente reducidos, sus libertades sistemáticamente recortadas, sus sirvientes reemplazados por espías. La mujer que antaño comandó ejércitos y negoció con embajadores de toda Europa, ahora pasaba días enteros bordando, escribiendo cartas que nunca se enviaban, mirando por la ventana a jardines que no podía pisar. Los años transcurrieron como gotas de agua en una tortura china, lentos, persistentes, corrosivos. 1570, 1575, 1580... María envejecía en cautiverio mientras el mundo exterior cambiaba sin ella. Sus cartas interceptadas revelaban un creciente desespero. Mi salud se deteriora día tras día, mis piernas ya no me sostienen como antes y un dolor constante en la cadera me impide caminar. Pero peor que el dolor físico es la agonía del alma, pues vivo como un pájaro enjaulado que ha olvidado cómo volar. El castillo de Sheffield se convirtió en su residencia más prolongada. 14 años de confinamiento bajo la supervisión de George Talbot, sexto conde de Shrewsbury. Talbot era un hombre bondadoso que inicialmente trataba a María con el respeto debido a una reina, pero a medida que pasaban los años y las conspiraciones católicas se multiplicaban, se vio obligado a endurecer su vigilancia. María observaba a través de las ventanas enrejadas mientras las estaciones cambiaban. La primavera que no podía disfrutar, el verano que no podía sentir en su piel, el otoño que atestiguaba solo a través del vidrio empañado, el invierno que calaba sus huesos a través de las húmedas piedras del castillo. La conspiración de Babington en 1586 fue el último clavo en el ataúd de María Estuardo.
Anthony Babington, un joven católico fanático, había planeado asesinar a Isabel I y colocar a María en el trono. Las cartas interceptadas por el espía principal Francis Walsingham mostraban claramente la participación de María en el complot. Cuando fue confrontada con las pruebas, negó su implicación, pero sus ojos traicionaron el desespero de quien sabía que el juego había terminado. Finalmente, en octubre de 1586, fue juzgada por traición en una farsa judicial, donde no tuvo derecho a abogado ni acceso a las evidencias completas en su contra. La sentencia de muerte fue firmada por Isabel I, tras semanas de vacilación. La reina de Inglaterra sabía que ejecutar a una reina ungida por Dios establecería un precedente peligroso, pero María se había convertido en un foco de conspiración católica que amenazaba la estabilidad del reino. Isabel rubricó la sentencia en una mañana nublada de febrero y de inmediato se arrepintió, ordenando que el documento no fuera enviado. Pero sus consejeros, temiendo por su indecisión, despacharon en secreto la orden de ejecución. Cuando María supo que sería ejecutada, reaccionó con una serenidad que sorprendió a sus carceleros. Doy gracias a Dios por finalmente permitirme dar mi vida por la fe católica, escribió en una de sus últimas cartas. 18 años de cautiverio han sido mi purificación en esta tierra. Ahora encontraré la libertad verdadera. La noche anterior a la ejecución fue larga y silenciosa. María pasó horas escribiendo cartas de despedida, distribuyendo sus pocos bienes entre los sirvientes fieles que se habían mantenido a su lado durante el cautiverio. Sus dedos, deformados por la artritis desarrollada en los húmedos castillos de Inglaterra, temblaban mientras sostenían la pluma. La luz de las velas parpadeaba sobre su rostro envejecido, revelando las profundas arrugas que el sufrimiento había excavado en la piel antaño perfecta. El amanecer del 8 de febrero de 1587 trajo una densa niebla que cubría el patio del castillo de Fotheringhay como un sudario. María despertó antes del alba y pasó una hora en oración privada. Cuando llegó el momento, se vistió cuidadosamente. Un vestido negro de terciopelo sobre una saba roja, el color del martirio católico. Sus doncellas lloraban en silencio mientras la ayudaban a prepararse, sabiendo que era la última vez que realizarían aquel ritual íntimo. La caminata hacia el cadalso fue un calvario silencioso. María sostenía un pequeño crucifijo, sus labios moviéndose en oraciones que nadie podía oír. El patio estaba repleto de testigos, nobles, oficiales, curiosos que habían acudido a ver el fin de la reina de Escocia. El cadalso era una estructura sencilla pero siniestra, una plataforma de madera elevada cerca de 60 centímetros del suelo, cubierta por un paño negro. En el centro, un cepo bajo donde María apoyaría la cabeza y al lado el hacha que el verdugo sostenía con manos que parecían demasiado grandes para ser humanas. María subió los peldaños con dificultad. Sus piernas, debilitadas por años de confinamiento y por la enfermedad que la consumía, casi flaquearon en el último escalón. El deán de Peterborough intentó obligarla a confesar sus pecados y aceptar la fe protestante, pero ella lo interrumpió con voz firme. «Señor deán, no me perturbe. Estoy firme en la fe católica y espero morir en ella». El momento más cruel no fue el golpe del hacha, sino los instantes que lo precedieron. María se arrodilló en el cepo. Sus doncellas fueron impedidas de ayudarla según el protocolo exigía. Sus manos temblaban mientras intentaba sola retirar el velo que cubría sus cabellos grisáceos. El verdugo, siguiendo la tradición, pidió perdón por tener que ejecutarla. «Te perdono», respondió María con voz casi inaudible, «pues espero que ahora pongas fin a todos mis problemas». Ella inclinó la cabeza sobre el cepo y extendió los brazos, recitando en latín, «In manus tuas, Domine»,
Commendo spiritum meum. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. El verdugo alzó el hacha, pero su primer intento fue mal calculado. La hoja alcanzó la parte posterior de la cabeza de María, quien murmuró, «Dulce Jesús», antes de que el segundo golpe finalmente separara su cabeza del cuerpo. Pero el horror no terminó ahí. Cuando el verdugo intentó alzar la cabeza por el cabello para mostrarla a la multitud, la peluca se soltó, revelando los cabellos grisáceos y ralos de una mujer de 44 años que parecía tener 60. La cabeza cayó al suelo y durante varios minutos, testigos relataron que parecieron horas, los labios continuaron moviéndose en silencio, como si aún intentaran completar una oración inacabada. Medio siglo antes, Ana Bolena había enfrentado un tipo diferente de crueldad, pero no menos devastadora. Nacida hacia 1501, Ana era hija de Tomás Bolena, un diplomático ambicioso que vio en la belleza inusual de su hija una oportunidad de ascenso social. Ana no poseía la belleza clásica de su época. Era morena en una corte que prefería a las rubias, delgada cuando se apreciaban las curvas, con ojos negros que algunos consideraban diabólicos. Pero tenía algo más peligroso que la belleza: inteligencia aguda, ingenio cortante y una sensualidad magnética que atraía a los hombres como polillas a la llama. Educada en la corte de los Países Bajos y luego en Francia, Ana regresó a Inglaterra en 1522 como una de las damas de compañía de la reina Catalina de Aragón. Ironía cruel del destino. La joven que serviría a la reina sería, en pocos años, la causa de su destitución. La corte de Enrique VIII era un lugar de lujo inimaginable y peligro constante, donde una palabra equivocada podía significar la Torre de Londres y donde los favores reales podían convertir a plebeyos en duques de la noche a la mañana. Enrique VIII, con 30 años, estaba en el apogeo de su poder y encanto. Alto, atlético, intelectual, músico, poeta. El rey de Inglaterra parecía haber sido bendecido por Dios con todos los dones posibles. Su matrimonio con Catalina de 1200 Aragón se prolongaba casi 2 décadas, pero no había producido heredero varón, a quien Enrique consideraba esencial para la continuidad dinástica. Cuando sus ojos se posaron en Ana Bolena en 1526, durante un torneo en la corte, algo cambió irreversiblemente en el curso de la historia inglesa. Las cartas de amor que Enrique escribió a Ana durante el cortejo revelan una pasión que rozaba la obsesión. Te imploro que me declares expresamente tu intención sobre el amor entre nosotros, escribió en una carta que aún hoy hace latir el corazón con su intensidad cruda. Por favor, infórmame sobre esto de manera especial y nítida, pues de una gran duda depende una gran alegría o una gran tristeza. Pero Ana Bolena no era una cortesana dispuesta a convertirse en amante real. Había observado el destino de su propia hermana María, que había sido amante de Enrique y luego descartada sin ceremonia. Ana deseaba más, quería ser reina, y en una jugada que demostraba tanto genialidad como imprudencia fatal, se negó a entregarse al rey hasta que él se casara con ella. Durante 6 años mantuvo a Enrique en una agonía de deseo no consumado, usando su sexualidad como arma política. Lo que siguió fue una revolución que sacudió la cristiandad. Enrique rompió con Roma, se declaró jefe supremo de la Iglesia de Inglaterra, anuló su matrimonio con Catalina y se casó en secreto con Ana en noviembre de 1532. En mayo de 1533, Ana fue coronada reina de Inglaterra en una ceremonia suntuosa en la abadía de Westminster, caminando sobre una alfombra púrpura que se extendía desde la abadía hasta el palacio de Westminster, con una corona que pesaba tanto física como simbólicamente. Pero la gloria de Ana fue efímera.
En septiembre de 1533, dio a luz no al hijo varón que Enrique anhelaba, sino a una niña, la futura Isabel I. Enrique disimuló su decepción, pero quienes estaban cerca de la corte notaron que algo había cambiado en la mirada del rey cuando observaba a su nueva esposa, el hombre que había desafiado al Papa y dividido la Inglaterra por amor. Empezaba a cuestionar si había valido la pena. Los años siguientes fueron una lenta agonía psicológica para Ana. Sufrió al menos 2 abortos espontáneos, incluido uno en 1536, que según rumores, habría sido de un varón. Cada pérdida era no solo una tragedia personal, sino una amenaza existencial a su estatus como reina. Enrique, siempre supersticioso, empezó a ver los abortos como señal de desagrado divino. Dios no bendice esta unión, murmuraba a sus consejeros más cercanos. La personalidad de Ana, que había cautivado a Enrique durante el cortejo, ahora lo irritaba profundamente. Ella era argumentativa, celosa, política, todo lo que una reina renacentista no debería ser. Sus discusiones con Enrique se volvieron legendarias en la corte. Vuestra Majestad descubrirá que tendrá más hijos conmigo de los que jamás tuvo con aquella mujer, gritó ella en una discusión particularmente intensa, refiriéndose a Catalina de Aragón. Enrique respondió fríamente: debes contentarte con lo que te di, pues no hablaré contigo como hablé con otras. El inicio del fin comenzó cuando Enrique se interesó por Jane Seymour, una de las damas de compañía de Ana. Jane era todo lo que Ana no era: sumisa, silenciosa, tradicionalmente femenina. Ana observaba con creciente horror cómo Enrique cortejaba abiertamente a Jane, usando exactamente los mismos métodos que había usado con ella años antes. La ironía era cruel y no pasó desapercibida para Ana, quien comentó amargamente a una amiga: él la corteja exactamente como me cortejó a mí, con los mismos regalos y las mismas dulces palabras. Soy una reina que está siendo reemplazada como si fuera una criada. En enero de 1536, Ana sufrió otro aborto espontáneo, el mismo día en que supo de la muerte de Catalina de Aragón. El impacto psicológico fue devastador. Había perdido otro hijo y su rival había muerto, eliminando cualquier posibilidad de reconciliación que pudiera salvar su matrimonio. Enrique la visitó tras el aborto, pero sus palabras fueron como puñales. Veo claramente que Dios no me dará hijos varones, dijo, mirándola con una frialdad que la hizo estremecerse. A partir de ese momento, Ana supo que vivía en tiempo prestado. Sus intentos por reconquistar el afecto de Enrique se volvieron cada vez más desesperados. Coqueteaba abiertamente con otros hombres de la corte, en una estrategia peligrosa para provocar celos en el rey. Lo que no advirtió fue que Enrique y sus consejeros, especialmente Thomas Cromwell, estaban observando cada movimiento suyo, reuniendo pruebas para una acusación que ya se estaba preparando. En abril de 1536, la red comenzó a cerrarse. Henry Norris, uno de los gentlemen in waiting del rey, fue arrestado y torturado hasta confesar un supuesto romance adúltero con Ana. Mark Smeaton, un músico de la corte, también confesó bajo tortura. Luego vinieron William Brereton, Francis Weston y, en el golpe más cruel de todos, George Bolena, el propio hermano de Ana, fue acusado de incesto con ella. El 2 de mayo de 1536, Ana fue arrestada en la Torre de Londres. La mujer que había ingresado a la torre 3 años antes para prepararse para su coronación, ahora entraba como prisionera, acusada de adulterio, incesto y conspiración para asesinar al rey. Fue alojada en los mismos aposentos donde había pasado las noches previas a la coronación, en una crueldad psicológica que no pudo ser accidental. El juicio de Ana
fue una farsa judicial desde el principio. Fue acusada de haber cometido adulterio con 5 hombres diferentes, incluido su propio hermano, en una cronología que era físicamente imposible, dada su evidente embarazo y los desplazamientos de la corte. Pero la verdad no importaba. Enrique quería su libertad para casarse con Jane Seymour, y Ana se había convertido en un obstáculo a eliminar. Durante los 18 días en la torre, Ana alternó entre el desespero y una extraña euforia. Sus palabras fueron cuidadosamente registradas por los guardias, quienes relataron frases que revelaban una mente al borde del colapso. He oído que el verdugo es muy hábil, y yo tengo un cuello pequeño, dijo ella, riendo histéricamente, mientras pasaba las manos alrededor de su propio cuello. Será muy rápido. La crueldad del juicio no residió solo en su inevitabilidad, sino en su humillación pública. Ana fue obligada a escuchar acusaciones detalladas sobre su supuesta vida sexual, descripciones íntimas de encuentros que nunca ocurrieron, testimonios de hombres que habían sido torturados hasta confesar. Negó todas las acusaciones con una dignidad que impresionó incluso a sus enemigos. Jamás fui infiel al rey, declaró ante los pares que la juzgaban. Estas acusaciones son falsas y nacidas de la malicia de quienes desean mi destrucción. Pero su elocuente defensa no importó. El 15 de mayo fue condenada a muerte por unanimidad. Enrique, en una demostración final de misericordia, conmutó su sentencia de ser quemada viva a la decapitación. Incluso ordenó traer a un verdugo experto de Calais que utilizaba una espada afilada en lugar del hacha tradicional inglesa, supuestamente un método más rápido y menos doloroso. Los últimos días de Ana en la torre fueron una agonía psicológica indescriptible. Sabía que Enrique ya se había comprometido secretamente con Jane Seymour y que su matrimonio había sido anulado retroactivamente, declarando a su hija Isabel bastarda. Toda su lucha, todo su sacrificio, toda la revolución religiosa que había causado, todo había sido en vano. Peor aún, sabía que su hermano George, inocente de las acusaciones de incesto, también sería ejecutado por su causa. La noche anterior a la ejecución, Ana pasó horas en oración. A diferencia de María Estuardo, que encontró consuelo en la certeza de su fe católica, Ana enfrentaba una profunda crisis espiritual. Había sido instrumental en la ruptura de Inglaterra con Roma, pero ahora cuestionaba si había sido un instrumento de Dios o del demonio. Sus últimas cartas revelan a una mujer atormentada por la duda. No sé si hallaré la salvación, pues no sé si mis acciones fueron santas o pecaminosas. El amanecer del 19 de mayo de 1536 trajo una mañana clara y soleada que contrastaba cruelmente con la oscuridad de los eventos que estaban por venir. Ana despertó temprano y pasó una hora en oración privada. Se vistió con un vestido gris oscuro y una capa de armiño. Colores apropiados para una ejecución, pero que también recordaban su dignidad real. Sus cabellos negros fueron cuidadosamente recogidos bajo una cofia blanca, y lucía un collar de perlas que Enrique le había regalado en su coronación. La Torre Verde, donde tendría lugar la ejecución, estaba menos concurrida que el patio de Fotheringay medio siglo después. Solo unas 30 personas estaban presentes, nobles seleccionados, oficiales de la torre y algunos curiosos que habían conseguido permiso especial. El cadalso era más pequeño e íntimo que el de María Estuardo, pero no menos siniestro. Cubierto, con paja fresca para absorber la sangre, tenía en el centro un pequeño bloque donde Ana se arrodillaría. Ana subió al cadalso con pasos firmes, pero quienes estaban cerca notaron que sus manos temblaban ligeramente. Pronunció un breve discurso, siguiendo el protocolo que exigía que los condenados no criticaran al rey.
Buenos súbditos cristianos, he venido aquí para morir, pues según la ley y por derecho he sido hallada culpable de muerte, y por tanto nada diré en contra de ella. Pero luego añadió palabras que revelaban su verdadera opinión. Rezo a Dios para que salve al rey y lo mantenga por mucho tiempo reinando sobre vosotros, pues un príncipe más gentil y más misericordioso nunca hubo. El verdugo francés era un hombre pequeño y ágil que había ejecutado a decenas de personas con su espada afilada. Se acercó a Ana y le pidió perdón, según la tradición. «Te perdono de corazón», respondió ella, «pues vas a realizar una obra misericordiosa». Ella se quitó la cofia y se la entregó a una de sus damas, revelando sus cabellos negros que brillaban bajo el sol matutino. Ana se arrodilló y puso las manos sobre los ojos, recitando repetidamente: «A Jesucristo encomiendo mi alma. Señor Jesús, acepta mi alma». El verdugo, siguiendo la práctica francesa, la distrajo pidiendo que alguien le entregara su espada, mientras él se colocaba silenciosamente detrás de ella. Ana giró la cabeza ligeramente hacia la voz, y en ese instante el verdugo dio el golpe. La espada cortó limpia y rápidamente, separando la cabeza del cuerpo en un solo movimiento fluido. Testigos relataron que Ana no emitió ningún sonido y que su muerte fue instantánea. Su cuerpo permaneció arrodillado unos segundos antes de caer de lado, la sangre tiñendo la paja fresca del cadalso. El verdugo alzó la cabeza por los cabellos para mostrarla a la pequeña multitud, pero a diferencia de la ejecución de María Estuardo, no hubo contratiempos ni momentos adicionales de horror. Pero la crueldad de la ejecución de Ana Bolena no residía en el método ni en los detalles físicos, sino en la destrucción sistemática de su vida y reputación que la precedió. María Estuardo había mantenido su dignidad y su fe durante 18 años de cautiverio. Ana Bolena había sido destruida psicológicamente en cuestión de semanas. María sabía por qué moría y encontraba un significado en su muerte como mártir católica. Ana murió sin saber si había sido una reformadora religiosa o una pecadora condenada. La comparación entre las dos ejecuciones revela capas de crueldad que van mucho más allá del método físico de muerte. María Estuardo sufrió la crueldad de la esperanza prolongada. Durante casi 2 décadas mantuvo la ilusión de que podría ser liberada, de que sus derechos reales serían reconocidos, de que las conspiraciones católicas podrían devolverla al poder. Cada carta interceptada, cada plan descubierto, cada esperanza deshecha era una pequeña muerte que precedía a la muerte física. Fue ejecutada con un hacha mal manejada que requirió múltiples golpes, prolongando su agonía física, pero enfrentó la muerte con la certeza de morir por su fe. Ana Bolena, por otro lado, sufrió la crueldad de la caída vertiginosa, de reina de Inglaterra a prisionera condenada en cuestión de semanas. No tuvo tiempo para acostumbrarse a la idea de la muerte. No tuvo años para hacer las paces con su destino. Su ejecución fue técnicamente perfecta, un solo golpe limpio de una espada afilada, pero murió en confusión espiritual, sin saber si había sido instrumento de Dios o del demonio. La crueldad también residía en el contexto personal en cada ejecución. María Estuardo fue ejecutada por orden de su prima en una decisión política fría pero comprensible dentro de la lógica del poder real. Ana Bolena fue ejecutada por el hombre que había afirmado amarla por encima de todo, que había desafiado al Papa y dividido la cristiandad por ella. La traición personal de Enrique VI fue una faceta de crueldad que María Estuardo nunca experimentó. Al final, la ejecución más cruel fue aquella que destruyó no solo el cuerpo, sino el alma,
Y en ese aspecto, Ana Bolena enfrentó un horror que María Estuardo fue perdonada. María murió como mártir, Ana murió como víctima. Una encontró significado en su muerte, la otra murió sin entender por qué había vivido. El eco de sus ejecuciones resuena a través de los siglos como un sombrío recordatorio de que el poder absoluto corrompe no solo a quienes lo ejercen, sino también a quienes lo desafían. Dos reinas, dos muertes, dos formas distintas de crueldad, pero ambas víctimas de la misma verdad implacable. En un mundo dominado por hombres que ven a las mujeres como propiedades que se adquieren y se descartan, hasta las reinas pueden ser reducidas a inconvenientes que deben eliminarse. La historia juzga a ambas como víctimas de su tiempo, pero sus muertes nos enseñan que la crueldad no reside solo en el golpe final. Reside en la lenta destrucción de la esperanza, en la traición sistemática de la confianza, en la reducción de seres humanos complejos a simples problemas políticos. Y quizás la crueldad final sea que todavía hoy, casi 5 siglos después, seguimos debatiendo cuál de las dos sufrió más, cuando deberíamos estar cuestionando por qué dos mujeres extraordinarias tuvieron que morir simplemente por atreverse a ser poderosas en un mundo que temía su poder.